Y continuamos con el cafecito de la mañana, hoy más enamorados que nunca. Y es que, mire, el amor se dice entra por los ojos y hay que tener una salud visual óptima también para, mire, tener ese corazoncito lleno de amor. Por eso vamos a hablar de la miopía en Pregúntele al Doc. Pregúntale al doc, cuida bien de tu salud. Y nos acompaña en nuestra sala el médico oftalmológico, el doctor Alejandro Tello Hernández. Además, él es el director científico del Centro Oftalmológico Virgilio Galvis. Doc, ¿será que hay muchos ciegos por ahí, Dios mío, que se están enamorando mal? El amor es ciego, miopía. Bueno, sí, no. Por supuesto que es cierto que la sensación, digamos, la percepción del mundo entra por los ojos en un gran porcentaje. Por eso el sentido de la visión es fundamental para no solamente para las actividades diarias, sino para toda la interacción humana. Entonces, sin duda, hay que cuidarla. Y del tema que vamos a hablar hoy es de, efectivamente, como decía Ángelo, la miopía. Primero, pues muchas gracias por la invitación, Damaris, Ángelo. Y efectivamente, el ojo, para ponerlo en palabras sencillas, el ojo es como la cámara del computador. Toda cámara tiene unos lentes y tiene una película sensible a esa luz que convierte la luz en una información. En el computador la convierte en una corriente eléctrica que se va al procesador y de esa manera las cámaras de los computadores captan las imágenes. Nuestro ojo es similar. Es la camarita que por un cablecito lleva al cerebro la información. Pero esa cámara tiene que tener ciertas condiciones para que funcione. Tiene que tener una distancia precisa entre los lentes y la película sensible a la luz, que es la retina. Y ese equilibrio, que es muy delicado, viene definido por información genética, pero también se ha demostrado, sobre todo en las últimas décadas, que hay factores ambientales, o sea, cosas que hacemos o dejamos de hacer, particularmente durante la infancia, que influyen con que ese crecimiento del ojo sea el apropiado. Okay. ¿Por qué? Porque el ojo crece normalmente, desde que uno nace, por ahí hasta los 6 años, va creciendo progresivamente y después de los 6 años a los 12 o 13, crece muy poquito y queda enfocado. Y por eso es que normalmente uno puede ver, o una persona que no tenga ningún problema de miopía, puede ver de lejos clarito. Y para ver de cerca, el ojo tiene un sistema de enfoque especial. ¿Qué pasa en la miopía? En la miopía lo que pasa es que el ojo sigue creciendo y entonces se desenfoca. Es como coger un lente de una cámara y desenfocarlo. Claro. Entonces no se ve claro y entonces de lejos comienza a fallar la visión y eso afecta la calidad de vida del niño, afecta el estudio y adicionalmente, si sigue creciendo mucho, es una miopía alta que literalmente estira la retina. Y la retina es una membranilla muy delgadita. Entonces, ¿qué pasa? Que los miopes altos tienen más riesgo de tener otras enfermedades cuando son adultos en la retina. Doc, y me gusta algo, ay, perdóname Ángelo, que mencionaba el Doc, o que menciona el Doc, y es que empieza desde la niñez. Desde adulto también podemos, o ya desde adulto, si en mi niñez me cuidé mis ojos, no es probable que pueda llegar a una miopía. Es cierto, como el crecimiento depende también de cierta biomecánica o cierta dureza, digámoslo así, de las estructuras del ojo. Esa cobertura externa, a medida que uno va creciendo y se vuelve adulto, se vuelve como más resistente al crecimiento. Entonces es muy poco probable que en un adulto, después de los 20 o los 25 años, aparezca una miopía de este tipo. Aparece generalmente alrededor de los 7, 8 años y generalmente progresa hasta los 17, 18, 20 años. O sea que esa es la edad crítica, la infancia y la adolescencia. Doc, ¿por qué se están viendo más casos de miopía desde los infantes? O sea, ¿qué está pasando con esas nuevas generaciones que están padeciendo de miopía de muy niños? Esa es una muy buena pregunta. En las últimas décadas, particularmente en Asia, en Singapur, en China, en Japón, en Corea, han evidenciado que hay literalmente una epidemia de miopía. En algunos de esos estudios, en jóvenes de 18 a 20 años, por ejemplo en Corea, que tienen un sistema de información muy bien hecho, encontraron que el 90% de los jóvenes eran miopes. 90%. 90%. Y entonces hace
30 años, siempre han sido un poco más miopes, pero eran el 60%. O sea, hubo un salto gigantesco y por eso decimos que ahora hay una epidemia de miopía en el mundo. Y comenzaron a buscar qué pasó. Y múltiples estudios hechos por científicos de Singapur, de Corea, de Australia, europeos, y también estudios que hemos hecho acá, han demostrado que hay factores, como decía, ambientales. Uno de esos fundamental es el sobreuso de los elementos, de los monitores, de los celulares, de las tabletas, desde edades muy tempranas. Y es que ese es un tema difícil porque ahora la manera de poder entretener y el regalo ideal para nuestros niños es o la tableta o el celular. Un aparato móvil. O ay, quiero que se quede quieto, entonces toma el celular y mire videos ahí. Correcto. Entonces, se ha relacionado en múltiples estudios que el exceso de la actividad en visión próxima, y particularmente en este tipo de dispositivos, porque el problema es que como tiene actividades que entretienen al niño, puede estar horas, 3, 4 horas en un celular o una tableta de manera continua. Eso se ha relacionado con que aparezca la miopía y que progrese la miopía. Y entonces hay unas grandes campañas en el mundo, particularmente en estos países, para controlar la exposición de los niños a estos dispositivos móviles electrónicos, retrasar, o sea, lo ideal es que mínimo 5 años, 6 años, 7 años para que tengan el primer celular, y que la exposición a este tipo de monitores sea máximo 2 horas al día. Máximo 2 horas al día. Y realmente para hacer actividades idealmente académicas. Ahora, está bien, y el niño quiere jugar, pues como jugábamos nosotros en la infancia, que salga al patio con contacto. Claro, que salga al patio a jugar a la lleva o a jugar fútbol, que de hecho, todo. correcto, de hecho, ese tipo de exposición al medio ambiente se cree que por la exposición a la luz del sol en la retina estimula una sustancia en la retina que se llama la dopamina, que también la tenemos en el cerebro y en otras partes. Y esa dopamina frena el crecimiento del ojo, o sea que ayuda a controlar la miopía. Hay unos estudios muy interesantes, porque también la genética tiene que ver. Los orientales, los chinos, son de por sí más miopes. Sí. Pero resulta que hicieron un estudio interesante en Australia, los niños hijos de chinos que genéticamente tenían tendencia a la miopía, los compararon contra hijos de padres también orientales en Singapur, y los niños en Australia tuvieron mucho menos miopía a pesar de ser genéticamente similares. ¿Por qué? Porque en Australia juegan, salen mucho más al medio ambiente que en Singapur, y entonces definitivamente esa teoría cada vez es más firme. Ahora, es cierto que el sol puede traer problemas en la piel o otras cosas. ¿Qué recomendamos? Que utilice protección, que el niño se ponga un protector, que ahora lo conseguimos en cualquier parte. Claro que sí. Un protector solar, pero que salga, y no tiene que ser un sol intenso. Puede ser el sol de la tarde, después de las 4, 4 y media, 5, y que esté al menos 2 horas al día, así sea caminando en el parque. Claro. Pero eso es útil para frenar, en este caso en particular, la aparición y la progresión de la miopía. Doc, para ir finalizando y para que los papás de pronto tengan también una claridad, ¿cómo sé o cómo empiezo a identificar si mi hijo está presentando algún problema en la salud? Porque no es tan común que los lleven al oftalmólogo o que los lleven a revisar sus ojos, ¿verdad? Entonces ya cuando está mucho más grande y que puede hablar y razonar, dice, uy, no estoy viendo bien. Entonces, ¿cómo puedo empezar a identificar desde pequeñitos estos síntomas para que puedan ser llevados? Esto es muy importante. En los niños preverbales, o sea, los niños muy pequeños, por supuesto, no podemos saber cómo está viendo fácilmente. Entonces, por eso se recomienda que todo niño, idealmente antes del año de vida, debería ser valorado por el oftalmólogo, máximo a los 2 años. Y después, en los niños más grandes, hay que evaluar de forma muy sencilla la visión en la casa. Pero un detalle muy importante es que siempre, ¿cómo se hace eso? Pues se pone a ver televisión y le decimos, ¿usted alcanza a leer esas letricas? Para darnos una idea vaga de cómo ve el niño. Pero muy importante es que la prueba se haga tapando cada ojo por separado, cada ojo por separado. Con este ojo primero y después con el otro. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama la ambliopía, que es que el niño ve por un ojo bien y por el otro no ve bien, ve mal.
pero como ve por un ojo bien, el cerebro se adapta y el niño no se da cuenta y hace todas las cosas normalmente. Entonces, ese sencillo examen es fundamental. Si hay alguna duda, pues llevarlo al oftalmólogo. Lo ideal es que al menos cada 3 años le hagamos una evaluación de la visión a los niños. Cada 3 años. Pues doctor Alejandro Tello, muchísimas gracias por acompañarnos en este café de la mañana, por hablarnos de la miopía, un tema que da para hablar muchísimo, pero hacer la invitación a nuestros televidentes, porque si tienen dudas de más o diagnósticos, se acerquen a ustedes. Pues con muchísimo gusto. Nosotros, pues, con el doctor Virgilio Galvis, que es el líder del grupo, desde hace ya más de 2 décadas que estamos dedicados al estudio de la miopía, y entonces, pues, con mucho gusto estamos a su disposición. Y ahí en pantalla aparecen los banners donde pueden encontrar más información del Centro Oftalmológico Virgilio Galvis. Recuerden que lo pueden seguir a través de Instagram como @virgiliogalvis.co o también a través de Facebook como Centro Oftalmológico Virgilio Galvis o a través de la página web www.virgiliogalvis.com. Ahí también están apareciendo los números de contacto a través de WhatsApp y teléfono fijo. Así que, doctor Alejandro, muchísimas gracias. Mari, muchas gracias, Ángelo. Muchísimas gracias. Gracias por Quedamos esta pendientes consulta. a ver, para ir a la consulta porque ¿será que veo bien? Oiga, ¿Será que de que pronto, no? de pronto su problema de soltería sea porque no tiene buena visión. Vamos a cuidarnos los ojitos y a irnos a una pausa comercial y ya regresamos con más en el Café de la Mañana. Me enamoré